Hola, bienvenidos a NAM Numerología, un lugar para conocerte. Bueno, como les había prometido, voy a hacer una pequeña síntesis de algunos números que son considerados en el mundo, no solamente por estos lares, por estas zonas, acá yo vivo en Argentina, por América del Sur, de mala suerte o que tienen malas vibraciones. No, en el mundo se encuentran muchas de estas supersticiones o estas creencias que son incluso milenarias. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez con algún supersticioso, alguno que cruza la calle porque ve un cartel con un número que le resulta negativo? Bueno, siempre hay de esto, así que no se preocupen, es algo muy de la cotidianeidad, incluso en la familia, todos siempre tenemos a alguien que le juega a la quinela, a la tómbola, a un determinado número porque le tiene fe. Así que bueno, vamos a partir a viajar un poco y vamos a ir a un lugar que se llama China. Sí, el gran país asiático, un país milenario, tiene un número muy particular. Los chinos dicen que el 4 es de mala suerte. Y basan esta idea porque en mandarín antiguo y en el idioma actual también, el número 4 se dice con una palabra que es muy similar a la palabra muerte. Así que por lo tanto no se usa el 4 en los edificios, en los números de las casas, en los pisos de los edificios el 4 se omite, o sea que vamos del 3 al 5 derecho. Así que si te tomas un ascensor vas a encontrar en China que el número 4 no está. El piso 4 no existe. Pasamos del 3 al 5 como ya les conté. Otro detalle importante, interesante, es que los números celulares, por ejemplo, si tienen muchos 4, vos comprás el número por un lado y el aparato por el otro, ¿no? Como sucede acá también, pero con la diferencia que los chinos se fijan en ese detalle. Se fijan si tienen muchos 4, el número va a costar muy pocos euros, muy poco dinero. Ahora, por ejemplo, si tienen muchos 8, que eso sí lo buscan los chinos porque dicen que el 8 es un número positivo, es un número que trae abundancia. Bueno, el número cambia el valor y pasa a ser más caro el número. Otro detalle es las patentes de los autos. Las patentes de los autos, ellos se fijan si tienen también 8 y 4. Bueno, en China las patentes son blancas, azules y negras. Las blancas son del ejército, las azules son de los vehículos privados y las negras son reservadas a los extranjeros. O sea que obviamente ustedes se imaginarán que la gente del ejército y los altos mandos del Partido Comunista se reservan las mejores patentes, o sea, las que tienen más cantidad de 8. Y para la gente común que tiene un autito, bueno, se tiene que bancar que la patente tenga algún 4 dando vuelta por ahí o varios 4. Así que bueno, el 4 es un número que está tomado en China como un número de muy mala vibración, que suena mal. Así que bueno, vamos a pasar a otro. Y ahora viajamos, te tomas un avión y te vas a Italia. Y en Italia tenemos el número 17. El 17, que si uno lo escribe en números romanos, se produce un anagrama. Si uno cambia el número 1 y lo pone entre la X y la B corta, se forma la palabra vixi, que en latín significa viví. O sea, la palabra viví, pero en pasado. Y esto se usaba en los cementerios romanos y se colocaban las lápidas, se colocaba este viví, este vixi. Por lo tanto, es una cosa muy parecida a lo que nosotros colocamos en los cementerios cuando colocamos la palabra rip, que significa resquit in pace, que en latín significa descansa en paz. O sea que este vixi tenía esta significación, por lo tanto no era un número bienvenido por esta cuestión del anagrama. Así que por lo tanto se evita en Italia las bodas, los bautismos, las fiestas, toda cosa que sea media de jolgorio, la tratamos de evitar, y más si cae un viernes. ¿Por qué un viernes? Y bueno, esto viene de la tradición cristiana, donde dice que Cristo fue crucificado un viernes. También se asocia a, por ejemplo, el diluvio universal, que dicen que fue un viernes, la destrucción del templo de Salomón, que también fue un viernes. Así que el 17 está marcadísimo. Y te voy a pasar datos concretos. Por ejemplo, en Alitalia, que
que es la empresa de viajes aéreos, no existe la fila 17. Esto sucede en algunos modelos de avión de Alitalia. El Periglione, que es el rascacielos símbolo de Milán, no existe el piso 17. Hay una autopista que se la llamó A17, que iba de Nápoles a Bari, y se le cambió por A14 en un tramo, y otro tramo se le llamó A16. Y le sacaron el A17 y ninguna autopista tuvo ese número. El Renault modelo R17 en Italia se lo conoce, o medio que se lo rebautizó, por R177. Así que bueno, lo único positivo que les cuento de Italia es que si vos te vas a casar un viernes 17, las iglesias están abiertas. Así que aquel que se quiera casar en Italia un viernes 17 puede hacerlo, las iglesias están abiertas. Lo que sí, si hay gente o no que te vaya a ver, eso es otro tema. Y bueno, acá pasamos otro número en Italia que también tiene su pequeña cuota de mala suerte, que es el famoso 7 años de desgracia, que aquí en Argentina se conoció durante mucho tiempo. O yo me acuerdo de mis abuelos, mis tíos, hablaban de esos famosos 7 años de desgracia y lo asociaban con los espejos, que si se rompe el espejo vas a tener 7 años de desgracia. Esto viene de una tradición muy antigua. Ya los aborígenes americanos hablaban de que verse la imagen de uno mismo en un lago no era positivo, no era bueno porque se veía el alma de la persona. Esto también ya existía también allá en la antigüedad, antes de que los romanos fueran un imperio, ya había una cosa así. Había una creencia de que no había que verse la propia imagen. Imagínense que esta creencia fue quedándose hasta que aparecieron los espejos. ¿Qué sucedía si de pronto vos te veías en un lugar que estaba roto, que estaba quebrado? Según los romanos esto afectaba la salud. Así que por lo tanto, ya que afectaba la salud, no era positivo. Ellos también decían que cada 7 años se renovaba la energía vital. Entonces pasaba 7 años, o sea, cuando cumplía 7, 14, 21, 28, 35, 42, cada 7 años vos tenías una posibilidad de renovar la energía. Entonces, si vos, durante esta etapa de estos años que tenés ahora, tengas 15, 20, no importa, se rompió un espejo, significaba que lo que te quedaba para terminar de vivir esos 7 años de esa etapa no iban a ser buenos. Había que esperar que volviera a empezar estos 7 años de vuelta para que la cosa de la suerte cambiara. Si se te rompió el espejo ahora, chao. Si te quedaba 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, o recién empezabas la etapa de los 7 años, chao, tenía que esperar que se terminen esos 7 años de mala suerte, renovabas la energía dentro de 7 años, cuando empezaban los nuevos 7 años, quiero decir, y ahí empezabas de nuevo con la buena vibración. Así que esto viene de allá desde antiguo, esta frase de 7 años de desgracia cuando se rompió un espejo. Hay un montón de otras cosas vinculadas al 7, como que el gato tiene 7 vidas, las 7 bellas artes, ¿no? Arquitectura, danza, escultura, música, pintura, literatura y cinematografía, aunque algunos hoy le agregan algunas otras cosas más. Las 7 maravillas del mundo. Bueno, el 7 está en un montón de lugares. Pero bueno, vamos a viajar de vuelta, te tomás un avión y nos vamos a Japón. Otra milenaria cultura, con una disciplina terrible. Los japoneses son increíblemente disciplinados, igual que los chinos. Pero ellos tienen también un número homofónico. Significa que cuando uno dice este número es parecido a otra palabra. En este caso el número 9 y también el número 4, que tienen que ver con palabras como tortura, dolor, muerte. Por eso en los hospitales y en los edificios, volvemos de nuevo a lo mismo que pasaba en China, se trata de evitar. Lo que es el 9, lo que es el 4, se trata de evitar, a pesar de que los japoneses dicen que no son supersticiosos, pero sí tienen en sus costumbres cosas de esas. Por ejemplo, cuando se va a dar un regalo, se trata de que no sean 4 regalos, sino que sean 5, 3, 6, zafamos el 4, siempre tratar de zafar el 4. Esto es una cosa que lo tienen ellos muy metido adentro. Bueno, pasamos a otro número, y este número es el que yo considero uno de los números pesaditos. ¿Por qué pesaditos? Porque lo vas a encontrar en todos lados. Hoy en internet, si te metes, lo vas a encontrar. En YouTube,
No solo porque estén ahí, sino porque a lo largo de los siglos este número ha tenido mucha relevancia en muchas cosas. Y me refiero al número 11. Yo voy a tomar algunos ejemplos nada más, porque está infestado por todos lados. Cuando uno se pone a investigar, realmente está repetidísimo por un montón de lugares. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan cuándo va a volver, y él dice que él va a llamar en varias oportunidades a las personas que estén esperando su venida. Y él va a llamar en la primera hora del día, en la tercera, en la sexta, en la novena y en la 11ª. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece el número 11. Después aparece en el Apocalipsis, pero Jesús es la primera vez que lo nombra. Y por eso aquellos que estudian todas estas cosas lo han nombrado, lo han investigado, lo han volcado, ¿no? Y lo hemos encontrado. Después, bueno, si tomamos el 11 de septiembre de 2001, que fue cuando lo de las Torres Gemelas, ¿quién no se acuerda de esto? Van a encontrar similitudes con el 11, desde que el vuelo era el número 11, hasta que quedaban 111 días para terminar el año, que el día 11 de septiembre era el día 254 del año, ¿no? El año tiene 365 días, bueno, el día 11 de septiembre es el día 254, si vos lo sumás, te da 11. Bueno, y así podíamos seguir. Lo mismo sucedió en la masacre de Madrid, que fueron 911 días después del atentado en Nueva York. 911 lo sumás, te da el mismo número. Que en él murieron 191 personas, si lo sumás, te da 11. También se dice que la parte más profunda del océano tiene 11 kilómetros, que el peso medio del corazón es de 11 gramos. El peso medio significa, puede haber corazones más pesados, pero un promedio, promediando entre muchos corazones, cuando los han pesado, cuando han hecho este estudio, bueno, más o menos pesa 11 gramos. Los servicios de emergencia, no solamente en Estados Unidos, sino aquí mismo, acá en Argentina, es 911. Y pasaron muchas cosas curiosas con el 11 cuando se llegó a la Luna, justamente en la misión espacial llamada Apolo 11, donde muchas cosas pasaron con este número a los 11 días, a los 11 minutos. Bueno, hay un montón. El que quiera investigarlo, hay para hacer dulce con eso. Bueno, después nombres de presidentes, nombres de países, códigos telefónicos. Por ejemplo, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, dicho así, tienen todos 11 letras. Aleister Crowley fue un mago, digamos, una persona que se dedicó a la parapsicología, a la brujería, y él decía que el 11 era el número de la magia. En su libro Cábala. Es una persona que murió en el siglo pasado, pero bueno, él decía que el 11 era el número de la magia. Ahora, en la Cábala, por ejemplo, el número 11 se dice Kaf, y significa corona, simboliza la autorrealización a partir de la fe, a partir de la voluntad. En la Cábala hebrea no existe un número negativo, no hay número negativo. No, ellos en la Cábala no, en ningún momento van a encontrar, aquel que lo lea, que existe un número negativo. Bueno, y hay un montón de teorías que dicen que hay 11 dimensiones, que el número 11 es el primer número maestro para desarrollar, que es el número positivo para desarrollar a las personas cuando se encuentra este número en numerología, cosa que en esta técnica que yo uso la entendemos así. Y otro dato curioso del 11, el 11 del 11 a las 11 de la mañana, o sea, 3:11, se dio cese a la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial termina un 11 del 11 a las 11 horas. Mirá vos qué detalle. Y bueno, en Inglaterra, por ejemplo, lo siguen recordando a esto, lo recuerdan colocándose una amapola en algún lugar, o una figura con una amapola en algún lugar del cuerpo.
En la tumba de Tutankamón, el faraón, encontrado en una de las pirámides, encontraron joyas que estaban relacionadas, estaban basadas tanto en su tamaño, peso o forma de la figura con el número 11. Y también encontraron 11 remos. Y hay un montón de datos más sobre el número 11 que uno se pone a buscar y hasta te pueden cansar, te digo. Afganistán tiene 11 letras, como ya les dije. El código de Irak-Irán, donde ha habido guerras últimamente, es 119 el código telefónico, que si sumas te da 11. La palabra pentágono, de Pentagon, tiene 11 letras, perdón. Nueva York tiene 11 letras. Ahmadinejad, que es el actual presidente de Irán, tiene 11 letras. Nostradamus tiene 11 letras. La palabra apocalipsis tiene 11 letras. Y así, si seguimos, chicos, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Encontramos con el número 11 tonelada, infinitud de ejemplos. Bueno, voy a pasar al último número ya, para no hacer muy largo el video. Y este es el número que quizás muchos están pensando. Sí, el número 13. El 13 en el tarot significa, se lo denomina la muerte, pero no significa eso, significa cambio, no significa final, significa cambiar. Eso significa el 13 cuando aparece en el tarot o cuando aparece en numerología, significa cambio. Pero aquí que el número 13 viene con viejas leyendas, con viejas historias, y voy a partir más o menos de dos para que podamos entenderla. Primero, el 13 en nuestra cultura latina tiene que ver básicamente con que en la última cena había 12 apóstoles más Jesús, que por lo tanto llegamos a 13. A esto le sumamos que el viernes 13, que el viernes muere Jesús en la cruz, lo crucifican. Entonces el viernes y el 13 pasaron a ser números considerados muy negativos, muy malos. Y en la cultura nórdica hay una historia que dice que en el Valhalla, donde estaba Odín con sus 12 dioses, que eran sus compañeros, sus legionarios, el Valhalla era el lugar donde iba un guerrero cuando moría en batalla. Cuando no moría en batalla iba a otro lado, pero cuando moría en batalla iba al Valhalla, que era este lugar donde estaba Odín con sus dioses, y ahí en el Valhalla seguían peleando porque para ellos la pelea era la forma de vivir de un guerrero vikingo. Entonces Odín organiza una cena, un convite, para que los 12 dioses, vengan a disfrutar un rato, dejen de pelear un rato y vengamos a festejar. Pero se cola Loki, que Loki es un dios, pero que es el dios de la guerra, es el dios de la discordia, de la maldad, es el que busca, hacer las cosas mal, es el que te pone la pata para que te caigas. Bueno, él se cola en esta cena y se arma una gran batahola ahí y muere uno de los compañeros de Odín, uno de los dioses que estaban ahí junto con él, muere. Entonces este número 13 es considerado, de acuerdo a esta leyenda, como algo negativo. Bueno, pero en algunas otras culturas, como los mayas, no era considerado negativo, ya que para los mayas el 13 era el número sagrado de adivinación. Ese número tenía que ver con la adivinación. Había 13 lunas durante el año maya. También estaba asociado con el amor. El 13 generalmente está asociado con la luna, está asociado con lo femenino, está asociado con las relaciones, con lo afectivo, con la madre. Así que el 13 tiene muchas significaciones, muchísimas significaciones más. Datos curiosos que este número a veces en algunas culturas aparece y en otras no, como por ejemplo en ciertos códigos antiguos como el código de Hammurabi. El código de Hammurabi tenía ley 1, ley 2, ley 3, ley 4, dicen. Cuando llega al 12 el 13 no está, pasa al 14 derecho, así que una rareza. El número 13 ahí no aparece, no sabemos muy bien por qué, pero no está. Un detalle, en España por ejemplo, volviendo a Latinoamérica,
a España, digamos, a la parte hispana de nuestra cultura, no hay línea 13 de colectivo. En la Fórmula 1, en Francia, por ejemplo, no hay número 13 de auto. En Francia tampoco se colocan los números de la casa con el número 13, no se coloca. En la Lotería de Italia tampoco se pone el 13. Así como ya hablé que en el 17 también se omiten algunas cosas, bueno, en Italia el 13 también se omite en algunas zonas de Italia, no en toda Italia. Y en las líneas aéreas también omiten el número 13, como ya les conté que pasaba con el número 17. Así que bueno, una anécdota que es muy divertida porque pasan los años y uno lo ve como divertido, pero en aquella época no fue nada divertido. Siglo XVIII, la Marina Británica quiere eliminar esta cosa de la superstición del viernes 13, no, vamos a cortarla, dijeron, muchachos, hasta acá llegamos, listo. Entonces, llamaron a su barco Friday, que significa viernes, y buscaron a un tal Jim Friday para que sea su comandante. A la gente, a los que iban a trabajar en el barco, se los reclutó un viernes. Un viernes se armó la quilla y otro viernes se botó el barco a alta mar. ¿Qué pasó con este barco? Sí, lo que estás pensando. No se volvió a saber nunca más ni del barco ni de la tripulación. Así que bueno, los ingleses quisieron intentar desmitificarlo, pero aparentemente no pudieron. Unos últimos detalles que te doy del número 13, que está en un montón de lugares. Por ejemplo, en el billete de dólar norteamericano, en el reverso tiene una pirámide. Aquel que tiene un dólar, fíjese, y si no, busquen en internet. Si no, mirate la imagen. En la pirámide hay 3 escalones. Hay un águila heráldica que tiene una rama de olivo entre sus garras, con 13 hojas. En la otra pata tiene 13 flechas. Arriba de su cabeza tiene 13 estrellas. Según lo que dijeron cuando han investigado este tema, dice que esto tiene que ver con las 13 primeras colonias cuando se inició el país. Fíjense cómo está marcado todo con 13 de una forma bastante particular. Según algunas culturas antiguas, el 12 era el número perfecto. Por eso al 13 le tocó ser imperfecto. Eso es lo que decían en algunos otros lados. Otra cosa del martes 13, por ejemplo, ya hablamos del viernes 13, pero el martes 13 tiene que ver con la caída de Constantinopla. Constantinopla era el imperio oriental de Roma, ¿no? La parte oriental del imperio romano. El imperio romano llegó un momento que se dividió en Oriente y Occidente. Bueno, cuando cae este continente por los turcos, cuando cae este imperio, perdón, por los turcos, cae un martes. ¿Qué pasaba? Los romanos adoraban al dios Marte y su día era el día martes. A ese día le habían puesto ese nombre casualmente porque querían festejarlo a ese dios, que era el dios de la guerra, de la sangre, era el dios de la violencia. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Constantinopla cae en manos de los turcos un día martes, y ellos pensaron de que el dios se le había vuelto en contra de ellos, que los dioses no lo estaban beneficiando. Entonces, a partir de ese momento, el martes pasó a ser un día que podía ser diabólico para la gente que creía en este dios, porque de pronto se te volvía en contra y perdías un imperio, perdías las guerras, perdías todo lo que habían logrado siglos en construir. En la Edad Media al planeta Marte se lo siguió llamando, en base a esta tradición, se lo siguió llamando el planeta maléfico. Incluso hasta hoy se llama planeta rojo, ¿no? Y esta cosa de rojo tiene esa significación con la sangre, con la violencia, etc. Bueno, el 13 está asociado inevitablemente a las brujas. Esto lo hicieron hace muchos años en el norte de Europa. Y bueno, para las distintas culturas, tener 13 dioses era algo común. Esto pasó en los griegos y en los romanos también. De pronto pasaban de tener 11, 12 dioses, de pronto, bueno, por alguna razón siempre terminaban sumando 13.
Era como que este 13 se tenía que repetir, como que por alguna razón, que estaría bueno para investigarlo, para saberlo, pero bueno, siempre terminaban siendo 13. De 12 pasábamos a 13 en algún momento de la historia. Después capaz que bajaban a 12, a 10, bueno, pero en algún momento tenían que llegar a 13. Bueno, muy bien, acá vamos terminando con esta historia de los 13, de los 11, de los 17. Espero que los haya entretenido, les haya contado alguna cosa que quizás no sabían. Hay un montón de cosas para investigar más. Yo casualmente, bueno, tengo muchas más cosas de números acá, pero no los quiero aburrir, hacerlo demasiado largo. Quizás en otro video les sigo contando de otros números, por ejemplo el número 23, o qué pasa con el famoso 666, que no es para tanto, por lo menos para mí, como yo lo veo. El famoso 666 solamente está en la Biblia. No estoy hablando de su significación espiritual ni su relevancia espiritual de creencias. Digo, el número 666 solamente está ahí y no se repite en otro lado, no está en otros lados magnificado como sí sucede en el Apocalipsis con una significación especial. Así que bueno, los dejo acá, les mando un abrazo a todos, compartan el video si les gustó, pónganme un like, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video y listo, que la pasen bien, chao.